This is Brenda Mangan and Wilma Sonera. We're back with you for Tools for Transformation, Part 2. Buenas, somos Brenda Mangan y Wilma Sonera y estamos de vuelta con la parte 2 de herramientas para la transformación. We left off talking about the Word of God and applying it to specific situations in your life. Terminamos la lección primera hablando de la palabra de Dios y cómo la aplicamos a ciertas situaciones en nuestra vida. And everything that we do as Christians, and especially in the Word, we do by faith. Y que todo lo que hacemos como creyentes y especialmente en este mundo lo hacemos por fe. And we know that faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Y como todos sabemos, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. And that verse is Romans 10:17. Y este es el verso de Hebreos 11:17. So the more you hear the word, the more it builds your faith in that area. Así que mientras más tú escuchas la palabra de Dios, más tu fe se edifica en esa área. So the Bible defines what faith is in Hebrews 11:1. La Biblia nos define lo que la fe es en Hebreos 11. And I'm going to ask Wilma to read it to you in both translations, New Living Translation and the, I think it's Reina version. Y yo se los voy a leer en las dos versiones, en Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta es la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. So the substance is evidence. What is evidence? Y la palabra clave aquí es evidencia. ¿Y qué cosa es evidencia? It's something that proves or shows something else is true. Es algo que nos muestra o que nos expone una verdad. It's a visible sign of something, proof. Es una prueba o una señal visible de algo. So I have evidence of this purple rock. Así que le estoy mostrando una evidencia de esta piedra preciosa color morada. It's real. It has substance. Es bien dura y tiene una parte lisa. Where we don't have something that has physical substance, we need spiritual substance. En las áreas donde no tenemos una sustancia física, tenemos que tener algo que nos compruebe de una forma espiritual. The Bible tells us that faith is the substance. Y la Biblia nos dice que la fe es lo que es la sustancia. Mark 11:23 and 24. En Marcos 11, 23 al 24, pero es el que nos habla de que con la boca confesamos para salvación y con el corazón creemos para justicia. Okay. Is the one that confess with your mouth for salvation? And yeah. No, that's Romans 10:9 and 10. It's okay, verily I say unto you, say unto this mountain, be removed, be cast into the sea. Okay, al contrario, es el que dice que si le hablaras a esta montaña y le echaras al mar, la montaña se moverá. Okay, I did say it right. Okay. I didn't have it on my notes either, but I had the reference. Déjenmelo a mí para decirlo mal. Well, we say to the mountain and we believe in our heart. Así que le estamos hablando a la montaña y estamos creyendo en nuestro corazón. Which is very similar to Romans 10:9 and 10 that says we believe in our heart and say with our mouth. Bien similar al que yo les acabo de decir de Romanos 10,
Es que creemos con el corazón y confesamos con la boca. The point being that our hearts and our mouths work together for faith. Y el punto aquí es que el corazón y la boca trabajan juntos para crear fe. Now, one of the things that can deplete our faith is if we don't guard our heart. Una de las cosas que nos aminora la fe es cuando nosotros no cuidamos nuestro corazón. And this is especially true for those of us that have old wounds that especially while we're trying to receive healing going through this particular process. Y eso particularmente es cierto con nosotros los que tenemos heridas viejas, heridas que traemos del pasado y que estamos pasando por un proceso como el que estamos yendo ahora mismo de sanidad. Now, in the suggestions for the journey, which we shared with you earlier before we got started, we talk about things to do to help guard your heart during this season of healing. En las sugerencias que dimos al principio de toda esta clase, sugerencias acerca de la travesía, nosotros dimos una serie de sugerencias de cómo guardar nuestro corazón, de cómo cuidarnos durante este tiempo. In Proverbs 4:23 in the New Living Translation, it's guard our heart above all else. En Proverbios 4:23 se nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Because it determines the course of our life. Porque de él emana la vida. Some of the things you will need to make sure and do, and this is earlier, but I'm going to go over it again. Y algunas cosas que tenemos que hacer y las vamos a repetir más adelante son communicate with your husband, with your family, your friends, that you're going through a season where it may take more emotional and physical energy. La primera es que te comuniques con tu esposo, con la gente cercana a ti, con tus amistades, con tu familia, que tú estás yendo por un proceso de sanidad y de crecimiento que te hace más sensible. Try to avoid any unnecessary drama and ask for grace. Evita todo tipo de drama y pide a Dios por gracia. Avoid people that may trigger you or make you feel less than or make you feel unconfident. Evita gente que te va a irritar y que te va a hacer sentir menos. It's also a good time to not watch TV shows that could cause you to be negatively affected. Este es un tiempo donde tú no debes de estar mirando programas de televisión que te van a afectar emocionalmente. I have a niece who I had been ministering to who used to love to watch a show because she thought she wanted to be a lawyer. Yo tengo una sobrina a la cual yo le ministro y que ella mira un programa de televisión que particularmente es un programa acerca de abogados. It was called Law and Order, SVU, or Special Victims Unit. Y el programa se llama Ley y Orden, pero era un programa especial para víctimas. And it was all about sexual assault, but violent sexual assault. Y el programa consistía en leyes para gente que había sido abusada violentamente, sexualmente. I don't know how anyone could watch this show, and I'm not judging you if you do, but I hear enough real life stories
that I don't want to hear the made up ones. Y yo no sé cómo la gente puede mirar programas así, y yo no te voy a juzgar si tú lo haces, no te estoy juzgando, pero es que en realidad yo escucho tantas historias de la vida real que muchas veces no puedo ni mirar este tipo de programas en donde se está tratando algo que puede ser que no sea ni verdad. She would deal with two primary emotions, anger and a depression. And I suggested maybe to stop feeding her heart with that type of thing. Y porque ella batallaba con dos emociones, principalmente enojo y depresión. Yo le sugería a ella que no viera programas así. This may be a good time to not watch all the news that's going on, or read uh, a news app. Y tal vez este es un tiempo donde no debas de estar siguiendo en los noticieros o aún leyendo cualquier tipo de noticias en los periódicos. It is a good time to draw near to people that make you feel safe. Es tiempo de que tú, este es un tiempo donde tú debes de acercarte a gente que te hace sentir segura. Attend your church faithfully, Ve a la iglesia regularmente, fellowship with people who build you up and not tear you down. convive con gente que te alienta y no que te pone, que te tira en el And piso. one of the laws of love is that when you give to others, when you are being a blessing to others, building them up, that it multiplies back to you. Una de las leyes de la palabra es que cuando tú le das a otro, cuando tú inviertes en otro, tú recibes de vuelta. Be careful not to overdo busyness, but serving others, even serving your husband and children, or if you do serve at church in not an overwhelming capacity, that's always helpful. Asegúrate de no estar tan ocupada que no tienes tiempo para nada más, pero el servir a otros, el servir a tu esposo, a tu familia, a tus hijos, el servir en la iglesia sin estar sobre ocupado, es un modo bien bueno de tú dar y recibir. While we're going through this season, I don't want to be too inside focused. Some of the greatest healing takes place when we are helping others, and you may see that during these support groups. Cuando estamos trabajando en nosotros mismos, una de las cosas que no debemos de hacer es simplemente enfocarnos solamente en lo que nos está pasando, lo que nos pasó, sino que sirviendo a otros muchas veces es cuando recibimos y cuando podemos y dando, siempre hay algo que nos viene de vuelta a nosotros. As we're going through the part of the group where we share our stories and maybe anecdotes, you may have a word in season for another sister who's in the group. Un lugar preciso para hacer esto es en estos grupos de apoyo, porque según escuchamos la historia de otras personas, hay veces que Dios pone en nosotros una palabra a tiempo, una palabra sazonada para esta persona que está pasando por algo, y nosotros la podemos expresar y bendecir a otro y bendecirnos a nosotros mismos. Know that God will use you right where you're at, regardless of your walk with the Lord. Dios nos va a usar donde nosotros estamos, no importa en qué niveles de caminar con el Señor estemos. Some of you may have been walking with the Lord for many years. Some may be new
to the Lord. Algunas de nosotras vamos a ser nuevas en el Señor y otras ya vamos a estar caminando con el Señor por bastante tiempo. There's a reason why the Bible uses the terminology that talks about being like babies, toddlers, or adults in the Lord, because it is a growing up process. Y hay una razón por la cual la Biblia nos habla, en la Biblia se nos habla de bebés o de niños o de adultos maduros en el Señor. Now, a couple of the stumbling blocks that I see happen to people is when the devil, number one, accuses them. Algunas de las cosas que nos hacen tropezar es cuando el diablo nos acusa. And then if he can't accuse you where you're at, then he'll excuse you where you're at. Y si él no te puede acusar en donde tú estás, él te va a excusar en donde tú estás. So I'm going to explain this a little further. Así que yo les voy a explicar esto un poquito más. So the accusing, we know that we talked about earlier that the devil is the accuser of the brethren. En la acusación, pues, como todos sabemos, dice la palabra que el diablo es el acusador de los hermanos. So when we're emotionally sensitive, the enemy takes that opportunity to bring back to your memory things that you've done that were not your best moments. Y cuando nosotros estamos trabajando en cosas del pasado, muchas veces el diablo nos va a traer acusaciones de cosas que nosotros hemos hecho que no son las mejores cosas, las mejores decisiones. One of the first times that I had gotten up to teach after not doing anything for probably 10 or so years, the enemy reminded me that I had just talked to somebody the other day about someone else. I gossip. Una de las cosas que el diablo me estaba acusando el otro día era de que, y era una cosa que yo no había hecho por años, y el diablo me estaba acusando de que yo estaba hablando mal de otra persona. Estaba chismeando o mitoteando, como dicen ustedes. So our pastor asked me to get up and just share an offering message. Y mi pastor me pidió que yo me levantara y que compartiera un mensaje para las ofrendas. And right before I got up, I saw this person that I had talked about to someone else. Y justo antes de yo presentar el mensaje de las ofrendas, vi la persona de la cual yo estaba hablando. So the devil says, "You're a horrible person. What you said about that person is terrible. You shouldn't have said it." Y el diablo vino y susurró en mi oído, mira, tú eres una persona bien mala porque lo que tú dijiste de esta persona, eso no es de Dios, no es bueno. So the minute I get up there to share the offering message, I'm already nervous. I haven't done this in a long time. Y en el minuto que yo me levanté a hacer el mensaje de las ofrendas, yo me di cuenta, yo no había hecho esto por tanto y tanto tiempo. And the first person I have eye contact with is the person that I told someone else that they did something. Y la primerita persona a la que yo pongo mis ojos era la persona de la cual yo había hablado. I will say the devil was a liar because it was not done with the intent of gossip at all. Y yo voy a decir que el diablo es un mentiroso porque yo no lo hice con la intención de estar chismeando de la persona. But at that moment, the devil had me convinced I was horrible and that I was a gossiper. Pero en ese momento el diablo me convenció de que yo era una persona horrible y que estaba chismeando. You know what? The enemy, he's good at being our enemy. El enemigo es bueno a ser enemigo nuestro. He's the accuser, and he will try to stop you from stepping out of your comfort zone. Y él es bueno acusándonos
y manteniéndonos fuera de nuestra área de comodidad. Nos quiere mantener allí donde estamos comoditos. The other trick is if he is trying to excuse you. La otra treta es excusarnos. It's like you've been dismissed until further notice. Es como si nos dijera, mira, ya estás, ya ponte de un lado y ya se te acabó el tiempo. Somebody asks you to do something important in church, and right away the enemy says, "Who do you think you are?" Se nos pide que hagamos algo en la iglesia y lo que primero que escuchamos en nuestro oído es, ¿quién te crees que tú eres? Uh, I remember the first time speaking at a family event. I was actually at a memorial for my brother, and I was sharing what the Lord put on my heart. Yo recuerdo la primera vez que yo compartí al frente de mi familia y era en un servicio de funeral para mi hermano y estaba compartiendo lo que Dios había puesto dentro de mi corazón. While I was up there, the enemy was saying, "Nobody thinks you should do that. Nobody believes a thing that you say. They know who you are." Y mientras yo compartía, escuchaba por otro lado al enemigo diciéndome, a nadie le importa lo que tú estás compartiendo. Nadie cree una de las palabras que tú estás diciendo porque ellos saben quién tú eres. I felt the Holy Spirit give me confidence at that moment because I remember thinking, no, they know who I used to be, that He knows me. Y yo recuerdo que el Señor me dio una confianza sobrenatural en ese momento, porque yo lo que sentí fue que el Señor me decía, no, ellos saben quién tú eras, pero yo sé quién tú eres ahora. We talked about this in an earlier session about rejecting shame. It is important to know who's talking to you. And if it makes you feel like you're not worthy, you know it's the enemy. Y hablamos de esto anteriormente en la lección de rechazar el rechazo, donde decíamos que si nosotros nos encontramos escuchando en nuestro interior a alguien que nos está diciendo acusaciones y que nos hace sentir menos, que nosotros sabemos que eso no viene de Dios. Dios no hace esto. God believes in you and He wants you to step out, but also surround yourself with people who genuinely believe in you. Dios cree en ti, Dios cree que tú puedes hacerlo y así que es bien importante creerle a Él, pero también rodearte de gente que cree que tú vas a ser exitoso. Sometimes this isn't our family, so don't give them that space in your head. Y a veces esta no es nuestra familia y así que tenemos que dar un espacio en nuestra cabeza. I love my mother dearly, but sometimes she is not my greatest encourager. Yo amo mucho, mucho a mi mamá, pero muchas veces ella no es aquella que me alienta. It's okay. I love her, and I know that that is not where I go when I need to be encouraged. Y está bien, yo la amo mucho a ella, pero yo sé que cuando yo necesito aliento, yo no voy a ir donde ella. My husband, I'm so grateful for. He is my encourager, Mi esposo, por otro lado, yo doy gracias a Dios por él, porque él sí siempre está allí para alentarme. as I am his. Y yo también soy la porrista de él. So the accusing or the excusing, it doesn't matter. You're going to go forward to what God's telling you to do. Así que sea que el diablo te acuse o te excuse, no le hagas caso, sino que prosigues corriendo detrás de Dios. Now, this next section of the tools that transform is prayer. And I almost feel like I don't have to go there, but I know better.
En la próxima sección de nuestras herramientas es la oración. Y hay veces que pienso que ni necesitamos entrar en esta conversación, pero sí sé que es necesario. If you have been walking with the Lord for more than a minute in church, you have heard to spend time with the Lord daily. Porque si has sido creyente por un poquitito de tiempo, no importa cuán poquito sea, has escuchado cuán importante es pasar tiempo en oración. Wow. Easier said than done on some days than others. Y esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo en algunos días. I have seasons in my life where it's like my time with the Lord, it starts off being this much, and then something gets added to my life, and then my time with the Lord becomes this much. And then all of a sudden, I have other things and I'm doing, and it becomes this much. Yo he tenido tiempos épocas en mi vida donde mi tiempo en el Señor se convierte en algo así de grande y paso bastante tiempo con el Señor, pero entonces algo pasa que me acorta ese tiempo hasta aquí. Y luego siguen pasando cosas que me siguen acortando el tiempo hasta que llega a un tiempo bien pequeñito con el Señor. Will get used to me being open and vulnerable with you because the Lord told me that is part of this ministry. Y yo soy bien honesta con ustedes porque esto es parte de lo que el Señor me dijo que era necesario, esencial para poder llevar este ministerio. My husband and I just celebrated our 35th wedding anniversary, and we went on a little 4-day vacation. Mi esposo y yo pues salimos acabamos de celebrar nuestro aniversario número 35 y salimos en unas pequeñas vacaciones. I love to organize lots of things, but when I organize vacations, I organize them like I do business. A mí me gusta organizar muchas cosas. Organización es parte de mis dones, pero cuando se trata de vacaciones, yo organizo las vacaciones como organizo los negocios. So when we wake up at 6 a.m., we are driving by 7 a.m. We arrive at 4 p.m. for the second stop. We get there at 10 p.m. Y así que yo entonces lo organizo diciendo, nos levantamos a las 6, ya estamos en el carro para las 7, llegamos al lugar a las 4 de la tarde y ya a las 10 de la noche estamos descansando. I schedule a tour at 8, a hike at 10, lunch at 12, and promptly at 2, we are on the lake. Y yo organizo y programo vamos a ir a caminar a las 8, a las 9 estamos desayunando, a las 12 estamos, llegamos al próximo lugar y tenemos un tour allá en ese lugar y ya para las 4 tenemos que estar de vuelta. You can only imagine how stressed I get if we run into traffic or fall behind on any of my schedule. Y se podrán imaginar cuán estresada me pongo si hay un tráfico por algún accidente o algo que nos demore en el camino y no estamos a tiempo para lo que yo programé. I scheduled so much of our little vacation by the end. Y yo programo tantas y tantas cosas para nuestras pequeñas vacaciones que en realidad no son un descanso, es un tiempo de ir de una cosa a la próxima. I did not schedule time to spend with the Lord while we were gone. Y entonces me doy cuenta de que yo nunca programé un tiempo de estar con el Señor en ningún minuto de nuestras vacaciones mientras estamos fuera. You would think I know better, but I was trying to fit in as many adventures in 4 days as I could. Y ustedes pensarían que a esta altura yo sé
yo tengo una mejor estrategia, pero yo lo que estaba pensando era, yo quiero programar la mayor parte de las aventuras que yo pueda programar en esos 4 días. So we're on the way home and I'm praying and repenting because I'm like, I really didn't talk to God much in the last 4 days. Así que estamos de regreso a casa y estamos orando y yo estoy allí arrepintiéndome porque me doy cuenta de que yo no pasé ningún tiempo con el Señor. En esos 4 días yo no hablé con el Señor mucho. And I knew I'd have to come here and talk about fellowshipping with the Lord daily. Y allí fue que me di cuenta de que hoy tenía que sentarme con ustedes a hablarle de convivir con el Señor diariamente. So what does the devil do? He accuses and then he excuses. Así que, ¿qué hizo el diablo? Él me acusó y luego me excusó. I don't mean to be a hypocrite, but I do need to say we do have seasons and none of us are perfect. Yo no quiero sonar hipócrita, pero yo quiero dejarles saber que hay ciertas temporadas donde hay cosas que pasan y que no hacemos lo que tenemos que hacer. The next thing on your note says to contend for that fellowship time. Lo próximo que dice su prontuario, su bosquejo, dice que tenemos que contender por ese tiempo especial con Dios. I know in my heart that things would have gone better, smoother, had we have taken even 20 minutes to spend with the Lord. Y yo lo sé, que si hubiéramos pasado por lo menos 10 o 20 minutos con el Señor cada día, las cosas nos hubieran ido mucho, mucho mejor. It's a lesson to me that even when we're not in the battle, when we're having fun and vacationing, we need to contend for our time with Him. Y eso fue una lección para mí, el yo ver que aun cuando no estamos batallando, aun cuando no estamos de día a día, en las batallas de día a día, sino que estamos divirtiéndonos y descansando, tenemos que contender por las cosas del Señor. When we're going through hard times in life, that is when it seems to be the easiest to me to carve out that time because I know I can't make it through one day without His help. Y por lo menos para mí, cuando yo estoy pasando por tiempos difíciles, para mí es bien fácil sacar ese tiempo y buscar tiempo para yo pasar tiempo con el Señor, para yo buscar al Señor, porque yo sé que sin ese tiempo yo no la hago. All right, so when we are spending the time with the Lord, when we need Him, it's easier, but we need to spend time with Him just because we love to be in His presence. Y cuando vienen tiempos difíciles, se nos hace más fácil sacar ese tiempo, pero nosotros tenemos que sacar tiempo aún en los tiempos buenos. We are always changed when we are in His presence. Porque somos cambiados solamente en su presencia. I've heard it said in prayer that it's taking hold of supernatural change in natural situations. Yo he escuchado decir que la oración es donde ocurre un cambio sobrenatural a las cosas que son naturales. And this is especially true when we are receiving healing from any kind of abuse or just anything that has hurt us in our past. Y esto es particularmente cierto cuando estamos buscando sanidad de asalto sexual o de algunas cosas que pasaron en el pasado nuestro. We talked earlier about Hebrews 4:16 and coming boldly to the throne of God. Hablamos de Hebreos 4:11, de venir osadamente ante el trono de Dios.
want to make sure that when we mess up, we don't hide from him, but that we go to him. Y quiero asegurarme de que ustedes saben que cuando nosotros hacemos algo que no es correcto, no nos escondemos de él, sino que venimos a él. There's truly no safer place to be than in the presence of the Lord. Porque no hay lugar más seguro que en la presencia del Señor. Let me say it again. It's always been and always will be in the presence of the Lord that we are changed. Porque déjenme decirle otra vez, es en la presencia del Señor, solo en la presencia del Señor, donde nosotros somos cambiados. There is a story in 1 Samuel 9 that I'm just going to quickly paraphrase. Hay una historia en Primera de Samuel 9 que yo voy a parafrasearla. And this is the story of Saul, who was the first king of England before he was king. Y esta es la historia de Saúl, que fue el primer rey de Israel, que vino a ser el primer rey de Israel, pero esto pasó justo antes de ser rey. And Saul lost his donkeys and he was out looking everywhere for them. A Saúl se le perdió un burro y él estaba buscándolo por todos lados. And he ran into the prophet Samuel. Yeah, that's who it was, the prophet Samuel. And Samuel told him, we're going to have dinner together and I'm going to tell you what's on your heart. Y Samuel le dice, no, primero vamos a comer, se lo encuentra en el camino y entonces Samuel le dice, mira, tú y yo vamos a tener una comida juntos y allí yo te voy a decir lo que está en tu corazón. And Saul, he's like, wait, am I not from the tribe of Benjamin, and which is the smallest tribe in Israel? And isn't my family like the lowest family of all? Y Saúl le dice, adiós, ¿por qué tú quieres comer conmigo si yo soy de la tribu de los benjamitas, que es una tribu bien insignificante y mi familia no tiene ningún prestigio? Saul was actually small in his own eyes. A sus propios ojos, Saúl se veía pequeñito e And insignificante. we jump to another chapter in 1 Samuel 10, and it says that Samuel prophesies that the Spirit of the Lord will come on Saul and that he will be prophesied over and turned into a different man. Y la palabra nos dice en Primera de Samuel 10, un capítulo adelante, que Samuel le profetiza a Saúl que él iba a orar sobre él y a profetizar sobre él y que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él y que él se convertiría en un hombre diferente. Now, he wasn't being changed on the outside. He was changing things in Saul on the inside. Y él no estaba hablando de un cambio físico externo, sino de un cambio interno. And God was anointing Saul to be king. Dios unge a Saúl para ser rey. His presence changed who even Saul saw himself as. Y la presencia de Dios cambia aún la percepción que Saúl tenía de sí mismo. Before the presence of God, Saul was just going along with his life, just happy as can be. Y antes de la presencia de Dios estar en él, Saúl simplemente iba por la vida, simplemente haciendo lo que él podía hacer. It didn't change him according to his calling. It changed who Saul saw himself as. Y no cambió a Saúl de acuerdo al llamado que Dios tenía para él, sino de acuerdo a la percepción que él tenía de sí mismo. God already saw Saul as king, but Saul didn't believe it for a while. Dios ya veía a Saúl como si fuera un rey, pero Saúl no se podía ver a sí mismo así. God's presence changes us, and we are his princesses. We're his. Dios nos cambia y él ya nos ve como princesas, ya él nos ve como con importancia.
we have to be changed so that we can do what he called us to do. Y nosotros tenemos que ser cambiados para poder llevar a cabo aquello que Él nos llama a hacer. When we get into his presence, we are changed from one degree of glory to another. He raises us up. Cuando Él nos cambia de un nivel de gloria al próximo nivel. And he always makes us enough for the mission he has put before us. Y Él nos hace capaces y nos hace suficientes para aquello a lo cual Él nos llama. One of the things I learned early on is that a lot of Christians in general, we tend to separate the two parts of our life, spirit and natural. Una de las cosas que yo noto es que nosotros los creyentes tendemos a separar cosas espirituales y cosas naturales. We put God in a box and we say, okay, this is church box and this is my secular world box. Y ponemos a Dios como en una cajita. Esta es la cajita donde Dios va, que es la iglesia, y tenemos la cajita de un mundo secular. In Acts 17:28, it tells us that we have, that we live, we move, and we have our being in him. Y en Hechos 17:28 se nos dice que nosotros nos movemos, vivimos y nos movemos y existimos en Él. One of the verses on your notes, Isaiah 56:7. Do you have that one, Wilma? I do have this one. Wonderful. If you could read that one, please. En Isaías 56:7, y este sí lo tengo, dice, aún a ellos traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. One of my favorite parts of this verse is it says, my house shall be called a house of prayer. Y una de mis partes preferidas de este verso es donde dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. You house the Lord. You are the temple of the Holy Spirit. And so you are the house of prayer. Tú, la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo, así que tú eres la casa de oración. We were made to pray and commune with God all the time. Tú fuiste creado para orar y tener comunión con Dios. Talked about not spending time with the Lord. That's true. I didn't carve out a specific time, but I have a just moment to moment conversation with God all the time and don't even think about it. Y yo les hablaba de no pasar un tiempo específico con el Señor, pero la verdad es que yo siempre estoy hablando con el Señor, constantemente hablando y comunicándome con el Señor. Now, it's not weird like, I stop at a restaurant and go, let me pray and ask God what I need to eat. Y no es raro encontrarme diciendo, tú no me vas a encontrar diciendo, vamos a esperar un momentito porque ahora voy a tener comunión con Dios y voy a orar por los alimentos. No, I know because of having the Spirit of God on the inside of me. If I order those greasy French fries, I feel the Holy Spirit say no without having to ask. No, sabiendo que tengo el Espíritu de Dios, sé que cuando pido esas papitas bien grasosas, siento algo que dentro de mí que dice, no te comas eso. Eso está bien grasoso y eso es el Espíritu de Dios comunicándose conmigo. This is another wonderful verse that talks about our connection with the Lord. John 15:5-8 in the Message. Wilma, go ahead and read that one. Y este próximo verso es traducido de la Biblia al inglés el mensaje y es Juan 15:5-8. Un gran verso que dice, yo soy la vid
ustedes los pámpanos. Cuando ustedes están unidos a mí y yo a ustedes, la relación íntima y orgánica, la cosecha será segura y abundante. Separados de mí, no pueden producir nada. Quien se separa de mí es madera muerta, recogida, arrojada a la hoguera. Se quema. Pero si se sienten como en casa conmigo y mis palabras están en casa con ustedes, entonces pueden estar seguros de que todo lo que pidan será escuchado y hecho. Así es como mi Padre demuestra quién es Él cuando producen fruto, cuando producen uvas, cuando maduran como discípulos míos. As she was reading that, it's just such a pretty picture that we are connected to him all the time. Y según Wilma leía esto, yo lo que pensaba era qué imagen tan bonita, porque es una imagen que nos demuestra que nosotros estamos conectados a Dios constantemente, todo el tiempo. And the Lord was just reminding me, I did a teaching some years ago about creating a devotional life. Y hace años atrás que yo hice una enseñanza y el Señor me la recordaba ahora acerca de tener tiempo con el Señor. I'm going to try to get that translated, the notes from that before we do our group. Y antes de que tengamos este grupo con esta lección, yo voy a tratar de tenerla traducida para ustedes. But in a devotional life, it's important to have a time, a place, and a plan. Pero en un tiempo devocional es importante tener el tiempo, el lugar y lo que vamos a hacer. Now, is it going to be perfect every day? And especially if you travel or things come up? No, but it's good to have a workaround. Y vamos a tener un tiempo perfecto siempre. No, porque hay veces que estamos viajando, hay veces que estamos haciendo algo fuera de lo normal, pero es importante tener ese tiempo. So, for instance, a time would be 6 a.m. is when I meet the Lord. Por ejemplo, a las 6 de la mañana es usualmente cuando yo me encuentro con el Señor. A place is I meet with the Lord in my prayer chair, which is a place of solitude. El lugar, pues yo me encuentro con el Señor en mi mecedora, donde pues es un lugar sola el Señor conmigo. And a plan. That could be a devotional that you're going through. Y el plan puede ser un libro devocional que tú tengas. Some people use YouVersion. Hay gente que usa la Biblia en línea, YouVersion. And one of the plans I'm doing right now is I'm reading through the Bible in a year. Uno de los planes que yo tengo este año es que yo estoy leyendo la Biblia en un año. And this year, the Holy Spirit said to read it in a physical Bible with pages that I actually have to turn. Y este año el Señor me instó a leerla en papel, en una Biblia física. The other one that I'm doing on the side, I pick a topic that I feel the Lord wants me to study again. Otra forma que yo uso como plan es hacer tópicos, hacer temas. And this one is the one I'm in now called Courage. Take courage. Y el que yo estoy haciendo ahora mismo es sé valiente. And it's called Winning the War on Fear. Y el subtítulo es ganándole la batalla al miedo, al temor. And this author writes a devotional, and then gives scriptures related to courage. Este autor
tiene el devocional y luego nos da escrituras para ir por ellas, para meditar en ellas. And while I'm doing this, I'm talking to the Lord and I write in my journal what the Holy Spirit is speaking to me about what I read. Y mientras yo leo estas escrituras, yo voy hablando con el Señor acerca de lo que yo estoy leyendo y voy escribiendo en mi diario lo que yo recibo de parte de Dios. And that's just an example of what I'm currently doing. The Lord will lead you to do what you need to do. And right now, part of your devotional time is going to be going through these teachings and probably working on your worksheets. Y el Señor te va a dirigir, esto es lo que yo hago, pero el Señor a ti te va a dirigir en lo que tú debes de hacer o lo que tú puedes hacer. En este tiempo en particular, parte de tu devocional puede ser y debe ser las cosas que nosotros estamos hablando y las escrituras en las cuales estamos meditando, porque es lo que el Señor está trabajando en ti ahora mismo. You may be familiar with what is called the Pauline prayers in the Bible. Puede ser que tú tengas, estés familiarizado con las oraciones paulinas. This one is in your notes. It's from Colossians 3:16 and Romans 8:1. La oración que ustedes tienen aquí escrita en su prontuario está adaptada de Colosenses 3:16 y de Romanos 8:1. And I'm just going to go ahead and ask Wilma to read the whole thing. It is so empowering. Y yo le voy a pedir a Wilma que la lea porque esto es bien empoderador y yo la voy a leer de la versión de la traducción de la versión al inglés de la Biblia amplificada. Dice, Padre Dios, te pido que me llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, que yo pueda ser lleno del conocimiento pleno, profundo y claro de tu voluntad en toda sabiduría espiritual, en la visión comprensiva de los caminos y propósitos tuyos y en el entendimiento y discernimiento de las cosas espirituales, que pueda caminar, vivir y conducirme de una manera digna del Señor, agradándole plenamente y deseando agradarle en todas las otras cosas, dando fruto en toda buena obra y creciendo y aumentando constantemente en y por el conocimiento de Dios con una visión, conocimiento y reconocimiento más completos, profundos y claros. Te ruego que me vigorices y fortalezcas con todo poder conforme a la potencia de tu gloria, para ejercer con gozo toda clase de resistencia, paciencia, perseverancia y longanimidad, dando gracias a ti, Padre, que me has capacitado y hecho apto para participar de la porción que es la herencia de los santos. El Padre me ha liberado y ha traído hacia sí del control y del dominio de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su Hijo de amor, en quien tengo redención por su sangre, lo que significa el perdón de mis pecados. Así que ya no hay condenación porque pertenezco a Jesucristo. Amén. Amen. Gracias, Wilma. That's great. So the final tool that I believe is so important to this process, I'm calling journaling with grace. La última arma que yo considero que es bien importante para este proceso, yo le voy a llamar lleva tu diario con gracia. Now, we know that the Bible was written because men of God wrote down what the Lord spoke to them through the Holy Spirit. Sabemos que las escrituras que tenemos las escrituras porque hombres de Dios escribieron lo que Dios les estaba hablando. Moses wrote the first 5 books of the Bible. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Then we have the prophets.
Tenemos entonces los profetas. We have David, who wrote the most of the Psalms. Tenemos a David, que escribió la mayor parte de los salmos. Now, the Psalms remind me of journaling because David was so raw and real in what he spoke out to the Lord. Y los salmos me recuerdan mucho a llevar un diario porque David escribía lo que estaba en su corazón, fuera que fuera fuerte y hiriente o fuera que fuera una gratitud hacia el Señor. You can read in some of the Psalms and feel his pain and sometimes feel his shame or even his exuberance or rejoicing in the Lord. Y algunos de los salmos podemos sentir, incluso leer y sentir la vergüenza de él, el coraje de él, o podemos leer la exuberancia y la gratitud que él sentía en un momento dado. I like to use David as an example because although I've been journaling my whole life, even before I knew the Lord, it was just a way that I processed things. Y me gusta usar a David como ejemplo de llevar un diario, porque aun cuando yo toda la vida he estado escribiendo en diarios, mucho de mi diario como niña, lo que yo escribía era simplemente procesar emociones de lo que me estaba pasando. I grew up in a time period where getting a diary was what a lot of little girls loved. We wrote things down back then. Now everything is on these little mini computers. Ujú. Y yo crecí en un tiempo donde aquí en Estados Unidos las niñas tener un diario era lo que estaba de moda y escribir sus pensamientos era súper, súper bonito y romántico. I believe there's something supernatural in writing things down. That it there have been scientific studies that shows we do remember more when we write things down. Hoy día se escribe casi todo pues aquí en el teléfono, pero yo creo que hay algo sobrenatural cuando nosotros escribimos en un papel y se ha comprobado científicamente que hace algo a nuestros pensamientos, a la forma como nosotros percibimos algo. But also, when we put something down that we are feeling or thinking, we can read it back to ourselves and hold up what we're thinking to our measuring rod, the Word of God. Pero también hay algo de que, y es que cuando nosotros escribimos lo que nosotros, alguna cosa por la cual estamos pasando, más tarde nosotros podemos ir y leer y encontrar incluso qué cosa era, cómo era que nosotros lo estábamos percibiendo, que Dios nos estaba hablando a nosotros y podemos encontrar cosas que nos ayudan para el momento. Now, it's revealing some of the things that we may not consciously realize that we're thinking. Hay veces que nos revela cosas que nosotros ni tan siquiera las tenemos al tanto, sino las escribimos sin pensarlo para más tarde darnos cuenta de que Dios nos estaba revelando algo. Now, your journal is between you and the Lord. Ahora, una serie de cosas. Tu diario es algo entre tú y el Señor. You don't have to share anything from that with anyone else if you don't want to. Si tú no quieres, tú no tienes que compartir nada de lo que tú escribes allí con nadie. But sometimes it may help you communicate with someone something that you're trying to figure out. Mas, sin embargo, hay veces que compartirlo con una persona en algún momento dado te ayuda a tú explicar cómo tú te sientes al respecto de alguna cosa.
When I was first married, one of the things that was a weight to me was that I had trouble believing that my husband thought I was beautiful. Cuando yo al principio de que nosotros nos casamos, una de las cosas que yo tenía mucho problema era el yo pensar que yo era bonita para mi esposo. And John, one time he asked me, he said, and I could tell he was so hurt. He said, "Why do you think that I feel this way?" Y John, sintiéndose herido, una vez me dijo, es que yo no entiendo por qué tú piensas que yo me siento de este modo. I don't even remember what brought up the conversation, but I knew that he was hurt, that I thought that he wasn't attracted to me. Yo no recuerdo ahora mismo que comenzó esta conversación, pero sí recuerdo cuán herido él se sentía de que yo pensara que él no estaba atraído hacia mí. So my husband, he is like the master of quoting Bible verses. Y mi esposo es el experto en citar versos bíblicos. And he would um, just quote things over me, and I would think that he's confessing them like he wants them to happen. Y él cita versos bíblicos sobre mí que hay veces que yo me siento como que es como si fuera un deseo que él quisiera que pasara. And so he would say things like, God gave you beauty for ashes. And I would hear, and I wrote in my journal that he sees me as ashes. Y él citó sobre mí, él me da belleza por cenizas. Y yo, lo que yo escuché y lo que escribí en mi diario fue que él me veía a mí como si yo fuera cenizas. And in reality, when I showed him, I said, "You confess this scripture," and I would write it down and I would write, I wonder what he means. Does he feel like I'm still ashes and he's praying to God that I would become beautiful? Y yo le dije, mira, tú citaste este verso sobre mí y mira lo que yo escribí aquí, donde yo escribí el verso y escribí qué será lo que él quiere decir con esto, que él me ve como cenizas y que él quiere que el Señor me haga hermosa. So I took my journal of how I felt and I walked and I talked to him and I said, "What? Mm. Excuse one." So I would say, "You would say this," and he would say another scripture, and he would confess another one, and I would think, he's trying to pray and believe God that I become these things rather than him actually saying that I was those things. Y yo decía, mira, tú estabas confesando que tú me vas a dar, que en vez de cenizas, tú me vas a dar óleo de gozo y hermoseo. Y él confesaba otros versos y yo le decía, eso es la confesión que tú estás haciendo sobre mí, que yo soy cenizas. And so we had to have a long conversation, prayer, and some crying on my part because my self-esteem was so low that I could not believe that he thought I was beautiful. Y nosotros tuvimos que tener una serie de conversaciones y orar juntos y algunas lloradas, pues porque yo de verdad, yo no podía creer que él encontrara hermosura en mí. Que él Hey, no, he said, "I am so grateful that God gave me you and that all that you have been through, that you are such a beautiful person anyway." Y él me dijo, no, lo que yo quiero decir es que yo estoy tan agradecido de que Dios te trajo a mi vida y que aún con todas las cosas que a ti te han pasado en la vida,
tú tienes esa hermosura, esa belleza, y las cosas que te han pasado no te han dañado. So then in my journal, he helped me write down, instead of what he was saying, I started writing down what I thought he was saying. Brenda's life is like ashes, and I hope she becomes beautiful. Y en mi diario yo escribí lo que yo pensaba que él me estaba diciendo. La vida de Brenda son cenizas y yo espero que ella se vuelva hermosa. When you write it down, you can see that is a lie from the devil. Pero entonces, porque yo lo escribí, yo podía ver que eso era una mentira del diablo. Someone in current time, her name is Sarah Young. She wrote a devotional called Jesus Calling that came from, I would say, some of the more positive parts of her journal. Y una mujer que se llama Sarah Young escribió un libro que tiene parte de su diario y es, el diario se llama en inglés, es un diario en inglés, se llama Jesús está llamando. I have attached a page with your notes for this week's teaching that goes over about journaling, and I'm not going to talk about it now because I'd like to spend a little bit of time in our group answering questions about that. Y nosotros hicimos una hoja para ustedes acerca de cómo llevar un diario, y no vamos a hablar de ello aquí porque en realidad queremos en los grupos discutirla y escuchar preguntas o comentarios que ustedes tengan para aclarar cómo llevar un diario, cómo poder hacerlo. And I am going to ask, if you don't currently have a journal, that you get one. Y yo te voy a pedir que si tú no tienes una libreta o un diario donde tú escribes, que te compres uno, puede ser una libreta. The next lesson that we go over will be the most important one, I feel, of this series, and you will want to have a journal handy. Nuestra próxima lección es la lección que yo considero más importante en esta travesía, y para esta lección en particular yo quiero que tú tengas un lugar donde tú anotas tus pensamientos. And that's all we have for today, and God bless you all, and we will connect again soon. Esto es todo lo que tenemos para hoy. Nos vamos a conectar prontamente y nos vemos en la próxima. Bye-bye. Adiós.